Buenos días a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en cada uno de sus hogares en esta hermosa mañana. Antes de exponer la palabra de Dios, voy a pedirle a mi amada esposa que nos dirija en una palabra de oración. Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. Efesios 5, del 19 al 20, dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, venimos ante ti, Padre Celestial, para presentarte este tiempo, Padre. Este tiempo maravilloso, Señor. Este tiempo, Señor, donde muchos, Señor, están esperando, Señor, qué tienes preparado para hoy. Señor, gracias, Señor, por este mensaje dirigido, Señor, por mi esposo, Agdi, Señor. Y sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que va a dirigir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todos los hermanos, los amigos, los conocidos, todos los presentes hoy, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, y que esta palabra, Señor, penetre sus corazones, Señor, para arrepentimiento, Señor, de sus pecados, Señor, y ver lo maravilloso, Padre, que es estar, Señor, caminando contigo, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de hoy está titulado: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El texto lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 15. Y como introducción, antes el pueblo de Israel era gobernado directamente por Dios. El Señor mandaba su mensaje por medio de profetas al pueblo de Israel. Y en este caso vamos a resaltar al profeta Samuel, que en su momento, ya habiendo envejecido, y a la vez sus hijos no habían seguido el camino de él, los caminos de Dios, el pueblo pide un rey que lo juzgue. Y más que a su alrededor, todas las naciones ya tenían rey en ese momento. Sin embargo, esto no agradó a Samuel y consultó a Dios en oración. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, cuando nosotros vamos a hacer algo en esta vida, debemos actuar como hizo Samuel. Dice que de una vez Samuel consultó a Dios en oración y le dijo: Jehová, oye al pueblo en todo lo que te digan. Dice que Dios le dice: oye al pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, cuando el mundo desecha a Dios, desecha la palabra, Él no nos está desechando a nosotros. Están desechando directamente a Dios. Y en este caso el pueblo estaba desechando a Dios a pesar de que había visto maravillas. Habían visto demasiados milagros de parte de Dios. Pero ellos no querían eso. Ellos querían tener a alguien de carne y hueso a quien ver. Porque así es el humano. No cree si no ve. Luego Dios le dice a Samuel que le dé una advertencia de lo que le iba a pasar por tal decisión. Recordemos que nosotros vemos el árbol, pero Dios ve el bosque completo. Y Dios le dice a Samuel: anda y darle su advertencia a ellos. Pero vemos que a pesar de que Samuel le advierte que iban a ser siervos del rey, y entre otras cosas que el pueblo iba a ser a Saúl, dice que no quisieron escuchar a Samuel y insistían que ellos querían a su rey. Ellos no quisieron escuchar, solamente ellos querían que se le diera a su rey. Dicho esto, Saúl es elegido por rey, ya que era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro como él. Lo habían visto, este es un joven que se ve que es fuerte, que está guapo, a este queremos. Acuérdense que eso es lo que ve el ser humano, lo físico. Entonces, vámonos al capítulo 15 de 1 Samuel,
y empecemos desde el versículo 1 y dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camello y asnos. Estas instrucciones que Dios le dice a Samuel que le dé a Saúl pueden parecer extremas, pero vamos a ver el por qué. Cuando los israelitas viajaban por el desierto con Moisés a la tierra prometida, solo hubo un pueblo que se lo opuso, y fueron los amalecitas. Los amalecitas, ellos atacaron por la retaguardia a los más débiles de aquel ejército, pero sabemos que Dios igual le dio la victoria a Israel. Pero ellos se opusieron al pueblo de Israel. No tuvieron misericordia del pueblo de Israel, los amalecitas. Y en ese momento Dios dijo que no olvidaría ese ataque no justificado de los amalecitas contra su pueblo. Por lo tanto, él decretó enemistad eterna con los amalecitas. En ese momento el pueblo de Israel no lo persiguió para destruirlos, pero sí Dios había dicho que iba a llegar el momento de que ellos iban a ser borrados de la faz de la tierra. Y eso en sus casas lo pueden leer en Éxodo capítulo 17, del 14 al 16, o Deuteronomio capítulo 25, del 17 al 19, para que conozcan más las historias. Porque recuerden que nuestro deber es escudriñar las escrituras. Y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó con los amalecitas. Si usted ha seguido esta historia en el Antiguo Testamento, reconocerá que los amalecitas se oponen a Dios de una forma total. Eran rebeldes contra él. Y asimismo en este mundo hay personas rebeldes contra Dios, que se oponen a la palabra de Dios, que dicen que no necesitan a Dios y no tienen misericordia con las cosas de Dios. Hasta el siglo de hoy se ve. Vamos a seguir con el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Luego, estando Saúl a punto de atacar a los amalecitas, Saúl le da una advertencia a los eneos. Esto fue para recompensar la ayuda que los israelitas habían recibido en aquel tiempo. Los eneos fue un pueblo que sí tuvo misericordia del pueblo de Israel. Ellos tuvieron misericordia del pueblo de Israel. Hasta convivieron con ellos. Los eneos significa herreros, trabajadores del metal. Y si estudiamos un poco más de los eneos, Reuel es suegro de Moisés. Definitivamente los eneos se convierten en parientes del pueblo de Israel. Y tú y yo, al tener a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos parientes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y vamos a seguir leyendo el versículo 7 del capítulo 15 de 1 Samuel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y lo mejor de las ovejas y de los ganados mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos que al inicio de esta lectura
Vemos que Samuel va, arma su ejército y va a atacar a los amalecitas. David tiene misericordia con los ceneos y vemos que él la obediencia la estaba haciendo, pero lamentablemente fue una obediencia a media. Y es tan impactante cuando vemos en el versículo 8 y dice, y tomó vivo a Agat. Ya ahí estaba desobedeciendo a Dios. Él no estaba obedeciendo las instrucciones que Dios le había dado. Dios le dijo que no dejara nada vivo en esa ciudad. Saúl casi cumplió con la orden que Dios le había dado. Pero esta frase es un indicio de la incipiente desobediencia de Saúl a los mandatos de Dios. La obediencia fue a medias y esto no debe pasar, hermanos. No debe pasar tener una obediencia a medias. Para Dios no hay nada parcial. Para Dios quiere una entrega total de nosotros. Entonces vemos que él agarra lo mejor del ganado, agarra al rey Agat y lo más despreciable, los campesinos, los más pobres, me imagino, humildes, él los mató, pero él agarra lo mejor. Esto me lleva a recordar la historia de Josué con Acán, cuando Dios le dice a Josué que vayan a destruir a Jericó, pero le dice no tomen nada de Jericó, porque si toman algo de ahí, serán anatema. Anatema significa serán malditos. Y vemos que Acán tomó cosas de la ciudad de Jericó. Y así mismo se repite ahora en 1 Samuel con Saúl. Saúl le mandan a destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl toma al rey y a lo mejor del ganado. Y la instrucción de Dios fue destruir todo. Hoy en día Dios te manda a que deseches todo lo malo de este mundo. Todo lo malo. Él no dice desecha la mentira, desecha la fornicación, desecha el adulterio. Pero bueno, guarda acá la borrachera, guarda acá la lujuria, guarda acá... No, Dios te está diciendo desecha todo. Pero, hermano, no seamos como Saúl, que desechamos lo que no nos interesa, pero lo que nos gusta hacer, lo guardamos. Porque recuerden que quizás yo no lo sé, o la otra persona tampoco, pero Dios lo sabe. Porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes y todo lo sabe, todo lo conoce de la vida de cada uno de nosotros. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y a veces me da la impresión que Saúl se creyó más justo. Él dice, bueno, voy a salvarte a ti, a lo mejor del ganado, Dios me va a perdonar, Dios es misericordioso. Y a veces actuamos así, hacemos lo que nos da la gana, a nuestro modo. No, querido oyente, Dios es justo y hace juicio con todo lo que desobedecen su palabra. Vamos a seguir con el versículo 10 y el versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Seguramente Samuel apreciaba mucho a Saúl. Lo apreciaba mucho. Samuel, cuando lo va y lo unge, Samuel dice, bueno, este joven va a llevar adelante al pueblo de Israel. Pero ya se estaba decepcionando Samuel. Cuando Dios le cuenta eso, Samuel dice que se apesadumbró. Eso es, se entristeció, se sintió desanimado Samuel en ese momento y dice que oró toda la noche. No solamente el pueblo, el que había elegido a Saúl, sino también Samuel. Y él se consternó al oír la palabra de Dios. Sin embargo, Dios en ese momento había desechado ya a Saúl. Acuérdense que Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y Samuel, que era obediente a Dios, debía ejecutar las órdenes de Dios. Siempre hay un obediente. Siempre habemos un remanente que obedece la palabra de Dios.
Y vamos a seguir con el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Posiblemente Dios le dijo a Samuel, tienes que madrugar, porque ya él sabía que Saúl iba a actuar rápido. Y dice que Samuel madrugó. En esa noche había orado toda la noche, pero él madrugó y fue a buscar a Saúl. Y dice que a él le dicen en el camino. Y he aquí, dice, Saúl ha dado aviso, ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Ese monumento que había levantado Saúl era indicio de que ya la paz estaba en aquel lugar, porque él ya había destruido a los amalecitas. Imagínense todo lo que hacía Saúl. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Aquí hay algo impactante. ¿Cómo nos podemos engañar a nosotros mismos? Saúl no creía haber hecho nada malo. Por eso que Pablo dice: examinémonos nosotros mismos. Todo, completo. Un examen completo, hagámonos. Si de verdad estamos en la fe o no. Y cuando Saúl se impresiona que viene Samuel, yo me imagino que Samuel venía con un rostro bien decepcionado, bien enojado. Lo primero que a Saúl se le viene a la mente es decirle: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él de una vez asustado dice: wow, viene Samuel, entonces es un mensaje que manda Dios. Bueno, pero ya yo cumplí lo que Dios me mandó a hacer. Y de una vez reacciona así: ya yo he cumplido lo que Dios me mandó a hacer. Empieza con la mentira Saúl. Pensó burlarse de Dios. Pensó burlarse de Dios. Y dice el versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Imagínense, el ganado estaba bramando, los animales se escuchaban. Yo no sé cuánto hemos estado en el campo, y cuando las vacas hacen su bramido, eso es fuerte, una bulla bien fuerte. Y Saúl pensaba esconder eso. Imagínense, el pecado no se le esconde a Dios. Él lo ve. Él lo ve. Increíble. Primero miente diciendo que él había cumplido, y comienza a decir excusa tras excusa. A veces somos buenos diciendo excusa. A veces creemos que tenemos un Dios horizontal. A mí nunca se me olvida esa predicación de nuestro pastor Dimas Molina, del Dios horizontal y el Dios vertical. Muchas personas se crean un Dios horizontal, un Dios misericordioso, que a pesar de que ellos viven con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, Dios lo va a perdonar. No, hermano, Dios no puede ser burlado. Y entonces, a veces nos creemos más justos, creemos que Dios no va a perdonar lo que hicimos, pero nos olvidamos que tenemos un Dios vertical, un Dios santo, 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 un Dios que lo ve todo, lo ve todo, lo ve. Y no podemos escondernos de Dios. Aquí es evidente que Saúl no pareciera tener una relación personal con Dios. A Saúl no le importaba a Dios. A Saúl no le importaba por ningún lado a Dios. Y era evidente eso, hermanos. Y dice el versículo 15, y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y ya viene con otra excusa. Dice que los animales que habían tomado era para darle sacrificio a Dios. Y aparte le echan la culpa al pueblo. El pueblo tuvo gran culpa, pero él era el líder, él era el rey en ese momento. Y le echan la culpa al pueblo
toda. Él se quería librar. Él quería darse a conocer como que él no tuvo culpa. Pero pasa algo aquí en el versículo 16. Y les voy a decir la verdad. El profeta Samuel estaba harto ya de las excusas de Saúl. Y él lo interrumpe inmediatamente. Lo interrumpe y leamos el versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Espérate, Saúl. Ya, basta. Estoy viendo a los animales. Estoy escuchándolos. Ya tú me lo estás declarando. Y sigue con tus excusas. Espérate. Déjame declararte lo que Dios me ha mandado a decirte. Crean lo que Samuel en ese momento estaba totalmente, enojado, estaba hablándole bien claro, bien fuerte. Estaba frustrado Samuel en ese momento por lo que estaba pasando. Y dice, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Lo mismo que Acán. Acán se volvió al botín y se volvió anatema, se volvió maldito por desobedecer la palabra de Dios. Y dice: y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Imagínense, Saúl seguía diciendo que había obedecido. Oye, a pesar de que se le está diciendo lo que él estaba haciendo, aún él seguía tratando de verse que él no era culpable. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y a pesar de que estaba diciendo que él había obedecido, sigue diciendo que él había traído a Gat. O sea, sigue declarando su pecado. Es increíble hablar con una persona que en su momento está en pecado y no lo acepta. Yo no sé a cuánto nos ha pasado, que estamos aconsejando a la persona: oye, mira, lo que estás haciendo estás mal, con la palabra, y no lo acepta. No lo acepta. Personas que solo están con su yo y no aceptan que sean corregidos mediante la palabra de Dios. ¿Cómo puede haber arrepentimiento si uno no reconoce la falta? Nunca puede haber arrepentimiento. Es triste cuando sabes que cometiste el error y nunca te arrepientes. Pero ¿sabes por qué no se arrepiente? A veces nos preguntamos: ¿pero por qué no se arrepintió? Nunca ha dicho disculpa ni perdón, porque no reconoce su falta. Porque se cree más justo y se cree que lo que él está haciendo está bien o lo que ella está haciendo está bien. Y no reconoce la falta. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir si no reconoce la falta? Aún luego de la explicación del profeta, Saúl no se mostró arrepentido. Él todavía creía no haber hecho nada malo. Y así hay muchos. Creen que no han hecho nada malo y no quieren escuchar los consejos. Y vamos a ver el versículo 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Y hoy día te hago esa pregunta: ¿se complace Jehová en que hagas y hagas y hagas, pero no obedezcas? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de la carne. Aquí está la clave, hermano. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no quiere una obediencia a media. Dios quiere tu obediencia completa. No, que este mes le toca a tal persona llevar la limpieza de la iglesia.
Fui el primer día, pero el segundo ya no voy. El tercero fui, el cuarto ya no voy, ni el último fui. Y el pastor viene y ¿qué pasó? ¿Por qué te dije que todo el mes te había tocado a ti? No, lo que pasa es que no, estaba ocupado. Pero no, yo pasé la escoba rapidito, pero nadie me vio. Pero Dios sí te vio. Dios sí te vio. Y esa obediencia media, Dios no la acepta. No la acepta Dios. Debemos ser responsables, debemos ser transparentes ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya dejemos de ser niños, maduremos espiritualmente. No seamos sinvergüenza con las cosas de Dios. Muchos dicen, Jesús es mi amigo. Jesús es mi amigo. Y se lo van diciendo a todo el mundo por ahí. Jesús es mi amigo. Pero la pregunta es, ¿sinceramente tú eres amigo de Jesús? Porque Jesús sí dijo en su palabra que Él era nuestro amigo. Él sí es amigo de nosotros. Pero sinceramente, ¿tú eres amigo de Jesús? Vamos a verlo en San Juan, capítulo 15, versículo 14. Miren, ¿quién es el amigo de Jesús? Dice el versículo 14 de San Juan, capítulo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Tú eres amigo de Jesús? ¿Tú obedeces la Biblia? ¿Tú obedeces a Jesús? Entonces meditemos eso nosotros. ¿Somos amigos de Jesús? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos cumpliendo su palabra? ¿Estamos siendo transparentes delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hagámonos esa pregunta. No andemos diciendo Jesús es mi amigo y andamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No. A Dios no le gustan las cosas tibias. Dios dice que vomitará eso de su boca. Dios no quiere eso. Dios te quiere completo, que tú obedezcas completo. Vamos al versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Como él vio que en medio de su excusa, en medio de todo lo que le decía a Samuel, Samuel seguía firme de que ya él iba a ser desechado del reino. Entonces vemos aquí la baja motivación de Saúl, de este hombre. Él se desmotiva. Dijo que por miedo del pueblo y por lo tanto había obedecido lo que ellos le habían dicho, el deseo de ellos. Entonces ya él dice, bueno, ya acá no me funcionan estas excusas. Ahora voy a hacerme el que estoy arrepentido y voy a meter un cuento y voy a decir, bueno, es que el pueblo me dijo que ellos querían esas vacas, ellos querían esas ovejas y que salvara al rey y yo les consentí eso. Es decir, que Saúl complace a todos. Ay, hermano, ¿cuántos agradamos al hombre y no a Dios? Es triste eso, cuando agradamos al hombre y no al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la actualidad hay muchos que son como Saúl. Hay algunos incluso que tratan de agradar a todos y hasta comprometen su mensaje privándole de elementos que puedan herir a la persona, que puedan incomodar a la persona, porque quieren llevarse con todo el mundo. A veces el que da el mensaje quita algunas cosas de la Biblia para no herir a la persona. No, si lo hiero, se me van a ir de la iglesia. ¡Qué lío! Si lo hiero, voy a perder esa amistad. No, Dios pide que tú lo agrades a Él. No privemos la predicación. La palabra es para corregir, redarguir a las personas. Es para confrontar, es para golpear, confrontar el pecado. Y que la persona cuando sienta ese golpe, esa espada, diga, wow, de verdad, estoy cometiendo errores, estoy cometiendo pecados, debo arrepentirme. No lo hagamos, hermano. Prediquemos la verdad. Prediquemos lo que Dios nos manda. Sin
quitar nada de su palabra. Un día seremos juzgados, tanto tú como yo seremos juzgados. Y la pregunta es, ¿se arrepintió genuinamente Saúl? No, hermano. Vamos a seguir con el versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Cuando él le dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hay personas que se están arrepintiendo, pero es para que lo escuchen nada más. Se están arrepintiendo en el momento, pero adentro en su mente están maquinando seguir haciendo maldad. Qué triste, hermano. Qué triste, querido oyente. Qué triste. Y dice que le dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente de sus decisiones. Él no es hombre para que se arrepienta. Entonces Samuel le dice a Saúl que Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Cuando Saúl ve que Dios no se iba a arrepentir de esa decisión de quitar el reino, ya él se va preocupando. Él se va preocupando. Y él en ese momento, vamos a ver qué él responde en el versículo 30. Dice, y él dijo, yo he pecado. Miren, está aceptando su error, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Ay, otra declaración que da Saúl. Le dice a Samuel, a Jehová, tu Dios. Él ni lo consideraba su Dios. Saúl nunca le interesó a Dios. Saúl nunca quería obedecer a Dios. Y aquí lo vemos que él le dice a Jehová, tu Dios. ¿Cuántas personas se refugian en la palabra de Dios, pero para mal? Se refugian para que las personas digan, este verdaderamente es hijo de Dios. O él es, pero tiene su pecado escondido allá, tiene el anatema escondido. Como Acán, que lo escondió abajo de la tienda. Acá Saúl, según él, los animales nunca lo iban a ver y al rey lo tenía escondido, al rey Agag. Y muchos creen que pueden esconder sus pecados. Y entonces a las demás personas se hacen reflejar cristianos. No sé tú si lo haces, pero Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar directamente. Dios te va a juzgar y vamos a verlo más adelante. No puedes esconder nada en este mundo. Todo va a llevarse a la luz. No puedes hacerlo. Pero ahora estamos bajo la gracia. Jesús vino a la cruz a morir por el pecado tuyo y mío, a dar su vida por nosotros, para redimirnos del pecado. Y estás a tiempo de tener un arrepentimiento verdadero y no volver a hacer lo que estás haciendo. Saca eso anatema, bota todo ese pecado de tu vida. No creas que por tú no hacer 4 pecados y hacer uno, eres salvo. No. Muchos dicen, bueno, yo voy los domingos a la iglesia, pero en la semana no oran, no leen la Biblia, no cantan alabanza, no hacen culto en familia. Y dicen, y tú le preguntas, cuando tú mueres, ¿qué tú piensas de ti? No, yo voy al paraíso. Eso es falso. Dice que cuando nosotros muramos, vamos a ir al paraíso a adorar. Día y noche. Entonces, ¿cómo se te ocurre que si aquí en la tierra no adoras, no lees, no oras, no trabajas en la obra de Dios, Dios te va a recibir en el paraíso? No nos engañemos a nosotros mismos como Saúl estaba engañado.
Hay un lugar que sí no se hace nada de lo que quizá tú no haces. Allá en el infierno no se ora, no se predica la palabra de Dios, no se canta alabanza. Entonces, analiza. Si no te gusta hacer estas cosas, bueno, vas al lugar donde no hacen estas cosas, lamentablemente. Y te tengo que hablar así porque la palabra dice que viene el juicio. Y solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Pero hoy yo te dejo esta palabra para que tú te arrepientas. Tú te arrepientas verdaderamente y no vuelvas a repetir la historia de Saúl. Y vamos a seguir. El versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Verdaderamente, Saúl no se había arrepentido genuinamente. Sin embargo, él necesitaba encubrir su pecado. Él quería cuidar su reputación, su yo. ¿Cuántos nos preocupamos por nuestro yo? Por nuestra reputación, pero no por Dios, no por obedecer a Dios. ¿Cuánto estamos cuidándonos solamente de que yo soy y yo soy? No, hermano, nosotros no somos nada. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y somos nosotros esclavos de Él y tenemos que obedecerlo a Él. Le estaba diciendo a Samuel que fuesen a cumplir juntos los ritos de adoración. Él sabía que si él hacía esto con Samuel, el pueblo nunca se iba a enterar de que a él lo habían desechado como rey. Y eso es lo que quería Saúl, solamente que me menos que él tenía una vergüenza. Pero no se había arrepentido, sino que tenía pena. Ay, y si el pueblo se da cuenta, el pueblo está allá afuera, si se da cuenta de que ya a mí me desecharon como rey. No, Samuel, por favor, te ruego, Samuel, acompáñame a adorar a tu Dios, porque no era Dios de él. Acompáñame, por favor, por última vez, acompáñame. Y vemos el versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero esa adoración no llegó, como quien dice aquí, ni al techo. Cuando nosotros vivimos en pecado, cuando oramos, cuando cantamos o lo que hagamos, no llega ni al techo. Y dejemos de esas oraciones de microondas, esas oraciones que son de 1 minuto, 2 minutos y si es sopa, 5 minutos. Dejemos esas oraciones. Dios nos manda a que estemos comunicados con Él siempre. Orar sin cesar. Tener comunión con Él siempre. En todo momento. ¿Y cómo se han visto las excusas ahora en este tiempo? Ahora tenemos más tiempo. Ahora tenemos tiempo para estudiar, para orar, para cantar. Tenemos mucho más tiempo. Dejemos las excusas. Saúl dio muchas excusas aquí en la Biblia. Y a Dios no le agradó eso. Hoy deja de dar excusas tú. Deja de dar muchas excusas para no cumplir en la obra de Dios. No, que tengo mucho trabajo. No, que esto, que... No. Tú tienes tiempo. Tú tienes tiempo. Pero lo que eres es un fresco. Que no quieres obedecer a la palabra de Dios. Y dice el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Aquí vemos que Samuel pide a Saúl que le traiga a Agag. Y dice que él vino alegremente. Él vino encadenado. Él vino lleno de demonio. Y dice, ya se pasó la amargura de la muerte y ya él se sentía librado. Pero nadie se puede librar del castigo de Dios. Todo aquel que desecha a Dios, todo aquel que desecha su palabra, será castigado y no podrá librarse de eso. Y Agag estaba contento, pero siempre hay uno que obedece. Y ese era Samuel. Y Samuel, cuando ve a Agag, dice el versículo 33,
Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. El propósito de Dios se va a cumplir siempre. Dios va a cumplir su propósito porque Dios no depende de ti ni de mí. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito. Si no es contigo por no obedecer, va a cumplirlo con otro que sí obedece. Se va a cumplir siempre el propósito de Dios. Su obra va a seguir. No por ti se va a trazar la obra de Dios. La obra de Dios va a seguir siempre. Y dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Samuel ejecutó aquí el juicio de Dios, el del malvado Agag. Pero ahora, hoy en día, Dios directamente va a ejecutar el juicio ante ti. Y este era el problema de este capítulo. Y esta es la solución. Estaba uno que sí obedecía a la palabra de Dios y cumplió el propósito de Dios. Y cuando seguimos más adelante en el versículo 34, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Como le dije, Samuel amaba a Saúl. Lo quería mucho, lo apreciaba mucho. Pero lamentablemente, cuando nosotros tomamos decisiones por lo que vemos, sin consultar a Dios, vamos a sufrir nuestra consecuencia fuertemente en nuestra vida. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hermanos, aquí quiero aclarar algo. Dios no es un hombre para arrepentirse. La palabra arrepentir aquí significaba que Jehová le pesaba poner a Saúl como rey. Pero no significa que se arrepentía. Y dice, y Jehová le pesaba en gran manera haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aplicación. Debemos quedar claro que nadie se librará de las consecuencias de su pecado. Fíjate, examínate dónde estás parado, o en el mundo o en los caminos de Dios. Fíjate, tienes la oportunidad ahora. Mientras que estés vivo tienes oportunidad. Cuando estás muerto ya, se acabó la oportunidad. De modo que Samuel ejecutó aquí el juicio de Dios al malvado Agag. Nadie se librará. Y mientras que estés vivo, no pienses que vas a estar eternamente aquí en la tierra. Porque muchos dicen, no, cuando estoy viejo me busco a Dios. Ya Dios sabe, conoció tu mente. Y Dios va a decir, Dios no te va a dar chance para que te arrepientas. No juegues con Dios. El momento es hoy, ahora, arrepentirte de tus pecados. Agradar a Dios y no al mundo. No sigamos los pasos de Saúl. Saúl agradó al pueblo y no agradó a Dios. No sigamos esos pasos. Estimado oyente, querido oyente, el amor de Dios, Dios es amoroso, pero el amor de Dios no lo hará cambiar jamás de parecer en juzgar a los pecadores. Por él ser un Dios amoroso, él jamás va a cambiar de parecer en cumplir su juicio en los pecadores, en los que desechan su palabra. Y quiero terminar como conclusión, más adelante, cuando usted estudie en esto, que esto es algo sabroso, estudiar la palabra de Dios, estas historias que hoy en día nos hablan a nuestra vida, al siglo de hoy se repite lo mismo y esto nos ayuda para no caer nuevamente en eso. Más adelante Samuel unge a David. Ya Dios sabía quién iba a ser rey de Israel en ese momento. Nosotros vemos lo físico. Nosotros vemos hasta aquí nada más. Pero Dios ve acá adentro. Dios ve qué hay dentro de ti. Qué tú tienes en tu pensamiento. Qué tú tienes en tu corazón.
Y vamos a ver Primera de Samuel ahí mismo, más adelante, capítulo 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel. Pero quiero que me acompañen al versículo 1 del 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Miren, aquí ven otra pista, que Samuel quería mucho a Saúl. Y dice que Samuel se la pasaba llorando a Saúl. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerpo de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Dice Dios hoy en día: ¿hasta cuándo vas a permanecer en la depresión? ¿Hasta cuándo vas a permanecer triste? Porque no te quieran escuchar tu familia, tus seres queridos. No quieren escuchar a Dios. No estés triste. Levántate, dice Dios. Lava tu rostro. Porque no te han desechado a ti. Ellos simplemente desechan a Dios. No estés triste por eso. Y dice el versículo 7 como conclusión: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no mira si es guapo, si es alto, si es millonario, si es inteligente. No. Dios lo desecha. Y dice: pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira tu corazón, el tuyo y el mío. Y te dejo esta palabra: no caigamos como Saúl. Arrepintámonos de verdad y no sigamos con un pie en el mundo y uno acá en la vida cristiana. Dios no mira lo físico, Dios mira tu corazón. No olvides esta palabra, hermanos, querido oyente, no lo olvides. Vamos a tener una palabra de oración para terminar esta palabra. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, te doy gracias, Padre, porque siento tu Espíritu Santo en este lugar. Y sé que también aquel oyente que está siendo edificado por tu palabra también siente el Espíritu Santo. Mi Dios, yo te pido que tú confrontes a aquel oyente del pecado, Padre, con tu palabra. Confróntalo, Padre de la gloria, y ten misericordia de su vida para que él llegue a arrepentirse, mi Dios. Oh Padre, gracias por tu palabra, mi Dios, que da alimento a nuestra vida, mi Dios, que nos ayuda a no volver a caer en eso, Padre. Mi Dios, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, ayúdanos a ser más obedientes, a ser más fervientes, a ser más constante en la obra, mi Dios. Oh Padre, gracias, mi Dios. Todo esto te lo dejo, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, que tengan excelente día.